Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Viernes 16 de junio, comenzando una nueva edición de nuestro programa para conversar de actualidad con nuestro panel habitual de los días viernes. Ya está con nosotros en el estudio Paz Charpentier. ¿Cómo está, Paz? Bienvenida a Santiago, cada semana. Muy buenas tardes, Tomás. Feliz de estar acá. Aprovecho de mandarle un abrazo a la distancia a que está en su casa. ¿Cómo está, senador Cruzcoque? Con problemas sanitarios. Sí, es que no, prefiero no ir a contaminar porque estoy lleno de niños con mucho resfrío, mucho virus. Entonces, y además, traérmelos de allá. Lo que tenemos, guagua chica, te lo agradecemos, Luciano, tu preocupación sanitaria por el bienestar chilena. Juli Samit, bienvenido. Un gusto saludarlo. Semana álgida, ¿no? Oye, un gusto, Luciano. La Paz llegó directo desde Concepción en la mañana, va a estar en cuerpo presente en este conversatorio y, por supuesto, poder conversar con Luciano, porque como todos los viernes, pucha que hay tema, Tomás, pucha que pasan cosas en este país en la semana. Todos los días tenemos un tema nuevo y la verdad es que cada cual más grave que otro, así que partamos nomás. Con lo primero, el diputado Mellado de Renovación Nacional, diputado de la región de la Araucanía, asumió, creo que ayer en la noche, que había sido él quien había efectivamente grabado la reunión del presidente de la República con este audio que se había filtrado, que había sido objeto de polémica durante la semana. Se le preguntó si estaba dispuesto a renunciar al cargo, dijo que no, que él representaba a la Araucanía. Se han anunciado incluso querellas en este caso, un caso bien delicado porque se trata, por supuesto, de la filtración de un audio de una reunión que sostenía la República, sin información de que se hubiese estado grabando. La Fiscalía anunció que iba a investigar la filtración del audio, una situación bien delicada. ¿Cómo lo ves, Luciano Cruzcoque, y qué te parece la decisión que toma el diputado Miguel Mellado? A ver, bueno, mira, este asunto de hoy día es muy peligroso hacer cualquier reunión que tenga algún carácter de reservado. Entendemos todos que una reunión de la República debiera hacerlo. Yo conozco a Miguel, la verdad que no es una persona malintencionada, pero creo que, como él reconoció también en su carta, él no estuvo al principio de la reunión. Al parecer esto se había dicho, y no sé si había mucha necesidad de decirlo, pero yo lo entiendo como un error, que se asuma así también, pero caerle con todo el peso de la furia de las redes, me parece que es un poco mucho, pero claro, creo que se equivocó. Ahora también yo sería muy partidario de que efectivamente en cada nosotros lo tenemos, por ejemplo, cuando hacemos nosotros secretas o sesiones secretas en el Senado, hay una cierta infraestructura para dejar celulares, ¿verdad?, para que queden fuera. Los mismos computadores hoy día también son capaces de grabar. Yo no soy partidario de grabar o sea, creo que cuando se graba una conversación hay que decir para que la gente esté consciente, porque precisamente las reuniones que son de carácter reservado son precisamente para acordar cosas que uno espera que no sean públicas porque son delicadas o porque son decisiones o conversaciones de tal nivel tan críticas en lo que se hace, que es mejor que se mantengan en esa. Entonces yo creo que se equivocó Miguel. Me parece que está bien dado las explicaciones del caso y trataría de no hacer más aspavientos de eso, pero no soy partidario que ninguna conversación no se grabe sin informar al resto de quienes forman parte de una reunión. Así que una norma de cortesía básica. Paz Charpentier. Bueno, sinceramente, que el gobierno, así como ha sido con el diputado Mellado, fuera o hubiera sido con las filtraciones que se han efectuado desde el propio corazón del gobierno, desde el propio oficialismo. Recuerdo algunas en el diario La Tercera, por ejemplo, o las filtraciones que uno desconoce si han sido voluntarias, pero que han puesto en riesgo nuestra seguridad nacional. Lo recordarán ustedes cuando se filtró Cancillería, que nos constató cómo este gobierno resuelve los temas de política. Entonces a mí me gustaría que el gobierno, bueno, tal como ha sido duro en este caso, lo hubiese sido en esos otros casos que son más graves y relevantes. Eso primero que todo. Segundo, yo no tengo nada que decir, entonces yo apunto con el dedo o ensalzo, o más bien pongo en relevancia la tontera del adversario, que es lo que yo creo que ha hecho el gobierno en esta oportunidad. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente, con ocasión del error del diputado Mellado, la verdad es que todavía no se conocen cuáles son las medidas que se hablaron
reunión, cuáles son los frutos de esa reunión, que yo creo que es lo más grave. ¿Y por qué? Porque justamente estamos en yo vengo de la región del Biobío y por lo tanto es un tema que me afecta directamente porque la provincia de Arauco más afectadas con el terrorismo en la macrozona. Bueno, estamos en una escalada de violencia impresionante. O sea, se ha explotado infraestructura crítica, se han incendiado recientemente en algunas comunas rurales y también se han incendiado casas de muerte y por lo tanto estamos en un contexto extremadamente grave como para que el gobierno además ponga énfasis en la tontera de los diputados. Perdónenme que lo diga de esa manera, pero es así. Y yo creo que es porque el gobierno sinceramente no tiene nada que decir. A mí me gustaría conocer cuáles son las medidas y los resultados concretos de esta reunión, estimado Tomás. Julio Isamit. Mira, hay varias cosas. Primero vamos a ir a un tema de fondo. Yo encuentro no solamente que es un delito grabar, sino que es de mal gusto. Es de mal gusto estar en conversaciones privadas o conversaciones personales. Y en ese sentido, yo creo que ese punto más público de que no corresponde estar grabando a las personas. Bueno, tampoco las personas digan en público una cosa y digan en privado otra. Yo recuerdo una vez Cayetana Álvarez Torero nos dijo, mira, lo mismo que me graba, siempre digo en público lo que digo en privado, así que no tengo este problema. Pero de todas maneras no muy acostumbrados a grabaciones, no acostumbramos a cuando cualquier político llega a una junta de vecinos y le empieza a grabar. Yo soy universitario y una vez conversando con un alumno me puso el celular al medio de la mesa y empezó a grabar la conversación. Ese tipo de cosas yo creo que no son buenas y habla mucho de la pérdida de confianza en las personas. Conversábamos con Tomás Bengolea a propósito de la crisis moral que vive Chile. No solo tiene que ver con los gobernantes, sino también de cómo actuamos los gobernados. Y estamos acostumbrados a no confiar en otro. Que el presidente Boric hubiese sido mucho más prudente al presumir que estaban grabando que al revés. Porque estamos en ese decaimiento moral que uno ya no puede confiar en el que está al frente. Yo creo que que siempre hay que hacer, no podemos estar grabando conversaciones privadas. Segundo, hay que tener el mismo condenarla. Yo recuerdo que la izquierda hizo gárgaras cuando se filtró un audio privado de la primera dama de familiar a propósito de lo que estaba viviendo el país en octubre del 2019. Y no recuerdo de los fariseicos de la izquierda respecto a la filtración de una conversación privada que tiene la primera dama con sus familiares y amigos en un momento evidentemente de tensión y de dificultad nacional. No. Lo viralizaron, se rieron, Greenglass llegó a hacer un vaso de eso para poder seguir. Bueno, ahí no había un escándalo fariseico. Cuando veíamos las filtraciones que afectaban las relaciones diplomáticas con uno de nuestros principales vecinos. Bueno, renuncia a una periodista y no hay un escándalo fariseico. Entonces, primer punto de fondo, está mal grabar privadas, es algo que no se hace, no solo porque sea delito, sino porque no corresponde a la confianza entre las personas. En tema de forma, yo espero que haya el mismo estándar en uno y otro lado. Y lo tercero, respecto a la grave situación de la Araucanía, que esto no nos aleje ni un segundo en el tema de fondo, que es el terrorismo que hay en la Araucanía. En la Araucanía queman iglesias, como decía La Paz, queman colegios, queman escuelas, y da la impresión de que no le importa nada muy lejos de Santiago. Están poniendo bombas en la explosivos en torres de alta tensión, incluso puente, y no pasa nada. Estamos todos preocupados de la filtración de un audio, que evidentemente grave, pero más grave es la violencia que enfrenta la Araucanía permanentemente, y a mí me gustaría que esto no fuera una excusa para seguir manteniendo esa distancia con lo que pasa a miles de ciudadanos en la región de la Araucanía. A propósito de esto último que plantea Julio Isamit, estamos viendo en pantalla el presidente Boric refiriéndose precisamente a los distintos atentados terroristas muy graves que hemos vivido en los días. Los comentaba Julio, ya no es simplemente con lo grave que es un atentado a un galpón, tractor o la quema de una escuela, que es muy grave, sino además de a poco empiezan a afectar infraestructura. Son atentados que un movimiento evidentemente terrorista ilícito se auto diciendo que no van a terminar con el sabotaje porque quieren recuperar no sé qué cosa. Entonces, a mí se ha votado y absolutamente me parece indignante cuando el presidente Boric o el presidente que sea sale a condenar los hechos de violencia. O sea, no es rol del presidente de la República condenar los hechos de violencia, su papel, su deber legal es aplacarlos. Es asegurar la paz, es ejercer todas las herramientas que la Constitución le da para que no se sigan repitiendo. ¿Qué está para colaborar en la investigación de este grupo que se hace llamar 18 de octubre y que se adjudicó este atentado? ¿Qué va a hacer en su visita a la zona el presidente Boric? ¿Con quién se va a reunir? ¿Qué medidas va a tomar? Si condenar la violencia lo podemos hacer nosotros en la radio, que no tenemos ni una facultad. Pero el presidente Boric no está para condenar la violencia, está para aplacarla. Eso es lo que el gobierno no
este gobierno se limita a los discursos, los simbolismos, a que nos suba los poemas que lee el presidente Boric, y lamentablemente las personas que ven como hay un gobierno indolente, incompetente, que ve pasar por la calle los atentados terroristas y se dedica a comentarlo. Es una vergüenza y la verdad es que es agotador esto de que condenamos la violencia. El presidente haga algo por el bien de... Comentarla, condenarla o simplemente llevar el conteo. O sea, muchas veces el Ministerio del Interior está más ser minuta de la cantidad de ataques que hemos tenido en la Araucanía que de enfrentarlos. Si el gobierno no es el INE es auxiliar para llevar estadísticas, pero el Ministerio del Interior uno presumiría que cuando te están poniendo en puentes y en torres de alta tensión va a haber una medida drástica de persecución a las personas que lo hicieron para encarcelarlo y encarcelarlo. Paz. Sí, yo solo quiero agregar que también no solo se capillas, se explota la infraestructura crítica y se incendian casas. La verdad es que muchas veces quedan con lo opuesto, sino que también escuelas, particularmente que afectan a comunidades indígenas. En esta crisis que yo creo que está afectando a los niños en distintas dimensiones y que por supuesto yo creo que lo vamos a tocar en el programa, pero que tiene que ver con materias de seguridad en donde los niños se incorporan en estos grupos delictuales. Problema en educación, tenemos un problema al interior de las familias, niños que realmente están desamparados y que además incendian las escuelas rurales. Yo lo encuentro fatal y la verdad es que yo no sé qué es el presidente de la República cuando dice yo no tengo complejos en señalar que esto es terrorismo. ¿Qué quiere una digamos por constatar una realidad? A mí me parece que estamos muy lejos de poder ver resultados y eso lo tomar. Luciano Cruzco, que antes de irnos a la pausa. Sí, no, bueno, varias cositas que me gustaría tocar de la pausa. Uno, Frankfurt, yo creo que merece un punto de atención respecto de un gobierno que haya hecho gárgaras con la cultura, y la verdad es que está muy lejos de las expectativas que él mismo generó, ¿verdad? Esto es una vergüenza de internacional lo que sucedió. Y dos, el asunto también de la reforma tributaria. A partir de día en la mañana me correspondió ir a un seminario donde estaba el ministro Marcel, porque la verdad que también como senador y una bancada de oposición, prácticamente un tercio, un poco, ¿verdad? O cerca de los diputados o de los senadores que estamos hoy día contrarios a la gestión de este gobierno, para enterar de qué se trata esta maravilla que viene a solucionar todos los problemas de Chile, ¿verdad? Entonces, esos dos elementos me gustaría tocar. Y respecto de la agenda de seguridad, señalar, bueno, lo que se ha repetido incansablemente, que mientras fueron parlamentarios, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y hoy día presidente Jackson, votaron todas y cada una de las reformas propuestas en términos de incendio, robo de madera, saqueo, protección a carabineros, protección a bomberos, permanentemente en contra. Hoy día anuncian una modificación a la ley antiterrorista, puso en su momento y tampoco quisieron, ¿verdad? Y la agenda famosa de 31 proyectos, ¿verdad?, que acordó el gobierno con el Senado, tiene un avance paupérrimo. 2 proyectos hasta lo que señala el senador Juan Antonio Coloma, que es donde vemos los proyectos. Yo creo que había un avance a Luis Cordero, pero parece que acá falta palanca y empuje. Si nosotros no tenemos, porque muchos dicen, sí, es que esto hay que verlo, hay que analizarlo bien, pero si hay voluntad política, ¿verdad? Así como no hay apoyo político a carabineros o a las policías, la verdad es que la señal que se da a la ciudadanía es que delinquir, hacer atentados terroristas, y finalmente contra quienes resulten responsables la querella da lo mismo. Acá tiene que haber una acción decidida por parte del gobierno en donde la ciudadanía vea voluntad de actuar y no permitir que esto siga avanzando como está avanzando con mayor fuerza, justamente en regiones donde hoy día hay una suerte de estado de excepción permanente, porque mañana nosotros en el Senado vamos a renovar, si no me equivoco, por 17ª vez el estado de excepción. O sea, no es una excepción esto, ya es permanente de violencia. Y eso es finalmente la inexistencia de Estado de Derecho en algunas zonas del mundo. Estamos, queridos amigos, en Nuevas Voces de Agricultura, conversando con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Puntos Más Libres, con Juli Samit, director de contenidos del Instituto República, y con el senador por la región metropolitana, Luciano Coqui. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial en esta conversación en la 92.1 FM, y en pocos minutos seguir conversando de actualidad política, acá, como cada día, en Nuevas Voces de Agricultura. Estos amigos que tienen poco respeto por el trabajo ajeno, que llaman por teléfono justo cuando estamos al aire. ¿Qué está pasando en estos momentos acá? La peor tradición es porque hay 2 opciones: o no están escuchando o te están llamando para comentarte algo del programa. Ahí puede haber un salvavidas. Vamos a estar atentos
a la persona que estaba, a Mac, a nuestro querido Mac. Oye, saludemos a nuestro programa y seguimos conversando acá en Nuevas Voces de Agricultura con Luciano Cruzcoque, Paz, Julio Isamit. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que ha generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en Hábitat, tu proceso de pensión lo puedes 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Hábitat, porque tu futuro importa. Y hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital para pymes es para ti. Ábrela hoy. Hoy, como siempre, recordarles, queridos amigos, que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales, en Instagram y en TikTok, @Nuevas Voces Chile, Nuevas Voces Chile en Instagram y TikTok, 921 en Twitter y por supuesto en Agricultura TV pueden seguir esta transmisión también en agricultura.cl y hacernos llegar sus comentarios a través de las distintas redes sociales del programa. Cambiémonos un poco de tema. Hay un tema que está dando vuelta en la agenda desde ya algunos días, que ha generado críticas de las autoridades y reflexiones del mundo de la educación y que tiene que ver con los resultados del CIMSE que se dieron en los últimos días y que se dan en los marcos de la acusación constitucional que se anunció contra el ministro Marco Antonio, el ministro de Educación del presidente Boric, un ministro que ha estado al menos un par de veces cerca de salir del gabinete y la verdad es que se ha ido salvando siempre en esa última milla y hoy día ya prácticamente todo anunciado, o todas las derechas al menos ha anunciado ya una acusación constitucional contra su persona. ¿Qué te parece, Julio Isamit, los resultados del CIMSE, la situación educacional en general? Obviamente que hay un impacto que ocurrió durante la pandemia con los establecimientos educacionales. Vi una parada de carro magistral de Iván Valenzuela a una de sus panelistas ahí en Tele 13 Radio, en Página 13, no sé cómo se llama el programa, precisamente porque la izquierda en su minuto acusaba constitucionalmente al ministro por querer volver a clase. Terminó perdiendo la acusación la izquierda, ganándola Raúl Figueroa, pero la cuestión de una pequeñez y una indecencia bien propia de la izquierda que nos gobierna. Entonces, es un tema delicado, ha generado bastantes reacciones. ¿Qué te parece, Julio, los resultados del CIMSE y la acusación constitucional al ministro de Educación? Sí, vamos a ponerlo en perspectiva a la gente que nos está escuchando. O sea, se acaban de entregar los resultados del CIMSE, recordemos, no habíamos tenido evaluaciones hace mucho tiempo y esta viene a incorporar todo lo que ha pasado después de las protestas de octubre de 2019 y la pandemia. Y la verdad es que el retroceso es terrible. O sea, para ponerlo en perspectiva, hemos vuelto a los resultados educacionales de hace una década. Práctica significa que un muchacho de segundo medio ha perdido en matemáticas el equivalente a un año entero. Ha perdido el lenguaje el equivalente a medio año de clase. O sea, la verdad es que es un resultado bien del panorama educativo. ¿Qué es lo grave desde el punto de vista político, Tomás? Es que todo esto es visible. O sea, si tú eres la autoridad a cargo en materia educacional y te preguntan ¿qué es lo que va a pasar con el CIMSE? Yo presumo que va a empeorar. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que adelantarte, tienes que prevenir eso. El ministro Raúl Figueroa del gobierno pasado pretendió que los alumnos volvieran a clases antes. Vacunamos a los profesores, se establecieron las medidas para que los alumnos pudieran volver y el colegio de profesores se opuso a volver a clase y le acusó constitucionalmente al ministro Raúl Figueroa por querer abrir las escuelas. Y hoy día, de indecencia pocas veces visto, aparecen criticando al ministro Figueroa por el desastre educativo del fueron ellos precisamente los que se opusieron a que las escuelas abrieran. Y esta frase que se hizo tan famosa, últimas en cerrar y las primeras en abrir, la izquierda se opuso radicalmente, incluso que el presidente Boric alguna vez tuvo la misma idea y no fue respaldado por su propio sector. Segundo, Tomás, es que cuando nosotros vivimos octubre de 2019 y cuando vivimos la pandemia, sabíamos que iban a haber grandes problemas hacia futuro y lo dijimos a la ciudadanía. ¿Cuáles de ellos? Primero, todas las enfermedades que tú no pudiste identificar por el normal funcionamiento de los hospitales, todos los cánceres que no descubriste, todas las diabetes que descubriste y por tanto íbamos a tener, entre comillas, un terremoto, una segunda pandemia, enfermedad oculta. Pero también eso tenía su correlato en materia educativa, que naturalmente cuando lo fuera de clases íbamos a tener consecuencias. Eso lo estamos viendo también en las universidades, cuando
entran a la universidad son muy distintos a los novatos, los alumnos de primer año de estas generaciones que hace 5 años, porque han sido muchas veces muchachos de la pandemia. Lo dramático acá es que el ministro ha dejado en evidencia que no se adelantó al problema, no quiso revertirlo. Más los programas que pretendía ayudar a las escuelas más vulnerables, muchos de ellos fueron cerrados. Y segundo, ha puesto su prioridad esto más en cosas que el ministro de Educación ha estado más preocupado de los manuales de diversidad sexual que de preocuparse que los niños aprendan lenguaje y matemáticas. Y yo estoy convencido que los papás están mucho más interesados en que los niños aprendan lenguaje y matemáticas en el colegio, que aprendan otras cosas distintas a lo que ellos quieren enseñarles. Yo creo que por eso el ministro ha responsable de la mala calidad educacional del país, de cómo ha faltado a sus deberes, y creo que se justifica la acusación constitucional. Porque en un gobierno normal, y con esto termino, el ministro Ávila hubiese salido hace mucho tiempo, hubiese salido por muchas razones, y el presidente Boric lo mantiene obsesionado en el cargo, y dado que el presidente Boric no quiere removerlo, bueno, la Cámara de Diputados ejerce sus facultades fiscales, presenta esta acusación constitucional. Por último, para que el ministro rinda cuenta en la Cámara, que no se confunda nunca la gente que nos está escuchando, la peor defensa que hace la izquierda al presidente es creer que lo acusamos constitucionalmente o lo enjuiciamos políticamente hablando sexual. Eso no es así. Solo la izquierda es capaz de defender o condenar por sus características personales, por sus gustos, por sus intereses, por su hábito. Nosotros estamos haciendo un político respecto a sus actos, y yo creo que es bueno evidenciar eso, porque la izquierda, cuando ataca o defiende, condición de la raza, de su condición sexual, de su orientación, de sus gustos o intereses. No. Nosotros la derecha no creemos en eso. Nosotros no condenamos a las personas por ser lo que son. Estamos condenando un acto que nos una mala gestión educativa, y eso es lo que va a ser enjuiciado la próxima semana en el Congreso de los Diputados y el Senado. Paz Charpentier. Bueno, solo agregar a la introducción que hacía Julio. Una mera introducción. No, que tiene que ver Gracias, Julio, por plantear Ahora viene el análisis. Un buen telonero. un buen telonero. Ahora vamos, Paz Charpentier. Vamos. Oiga, pero además se agrega yo esmerando, me dando lo mejor de mí. Me llamó en la mañana a preguntarme cuál es. En Golea, y hablemos del CIM, también importa la educación. Y bueno, aquí estamos. Pero vamos, pongámonos serios este tema. Fíjense que además los resultados del CIM se llegan con varios meses de atraso. Este retraso, en el fondo, que sufren los alumnos en perjuicio de su formación, además lo grave que efectúa y se produce en etapas claves del desarrollo, donde la adquisición posterior de ciertas habilidades o conocimientos, la verdad es que no van a tener el mismo efecto en el largo plazo. Entonces, aun cuando hagamos todo lo posible por poner a los la verdad es que existen momentos en la vida en que uno tiene que desarrollar ciertas habilidades y aquí no se desarrollan en efectos irrecuperables. Eso primero que todo. Segundo, yo voy a reiterar la crisis integral de la niñez, porque estamos viviendo una pandemia con ocasión del virus sincicial, estamos también viviendo una situación grave en materia de delincuencia, en donde muchos menores se incorporan al mundo delictual a muy temprana y en el fondo condenando su futuro en materia también de alimentación, o sea, de obesidad infantil impactante, y por lo tanto la verdad es que la educación en este aspecto se suma a otros elementos, a otras crisis en materia de niñez. Además, quiero agregar algo. Fíjense que si ustedes ven en la encuesta CEP, la última, dice, ¿cuáles son los 3 problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Indique solo 3. Fíjense que el primero es delincuencia, luego salud, pensiones, y en un cuarto lugar está educación. Y la es que el tema educacional ha ido retrocediendo progresivamente, en un fondo cronológicamente, en las últimas encuestas CEP. ¿Por qué? Porque la verdad es que la crisis de seguridad se come a todas las demás prioridades en la familia, constituyendo la tercera en materia educativa en cuanto a su opinión, los debe poner el gobierno en esta materia. Y por último, señalar que el día de ayer, además, el director de la Agencia de Educación se le pregunta por los resultados que se llame o se ponga el énfasis en la explicación que da el director de la Agencia de Educación en cuanto a explicar la brecha que existe en matemáticas entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, digamos, tienen un mejor puntaje en matemáticas que en lenguaje, y las mujeres tienen mejores puntajes que los hombres en matemáticas. Luego, el director de la Agencia de Educación dice, oiga, ¿sabe qué? En realidad las mujeres no tienen puntaje en matemáticas, se produce esta brecha porque las niñas o las adolescentes, ¿verdad?, destinan mayor tiempo a labores domésticas. Entonces yo diría, bueno, entonces ¿cómo se explica esta mayor brecha en el caso de las mujeres?
del lenguaje, o sea, va a haber que hacer que los niños entonces se dediquen también o hagan más labores en materia, en fondo, domésticas, digamos. O sea, es una explicación que no tiene por objetivo dar la crisis educacional, sino más bien utilizar e instrumentalizar estos resultados para efecto ideológico, lo que me parece un desastre. Y además se citan organismos internacionales. Llevan agua a su molino. Como sea, no les importa, digamos. O sea, mejoramos la brecha que existe en matemática respecto a las mujeres y de los hombres respecto al lenguaje. O sea, aquí, ¿qué tienen que ver estas explicaciones complementarias que no ayudan en nada, Tomás? Luciano Cruzcoque. Bueno, las consecuencias finalmente las van a terminar pagando no solamente quienes sufren de la brecha de género, obviamente que hay un problema, como lo señalaba bien La Paz, pero las escuelas también más pobres, los que finalmente van a ver mermada su capacidad para el día de mañana también obtener buenos empleos. Efectivamente, acá el gobierno siempre nos propone una crítica y vimos todo lo que sucedió con Raúl Figueroa, que fue vergonzoso, con un colegio de profesores que no tiene ninguna a hacer clases, que es lo que deben hacer, que pide en cuanto tiene ocasión alargar vacaciones, adelantar vacaciones, pero no parece tener un modelo alternativo. Yo quiero recordar que más allá del cierre de las escuelas en pandemia, ¿verdad?, hubo una lucha permanente de Raúl Figueroa en su momento por tratar de volver lo antes posible. Sabíamos perfectamente que lo último en cerrar y lo primero en abrir debieran ser las escuelas, y acá se hizo un esfuerzo por la vía también de acusaciones constitucionales, aprovechando también mayorías circunstanciales, precisamente por buscar una manera de hacer caer al gobierno y subrayar la fuerza o la fortaleza de ciertos grupos como el Colegio de Profesores, que están en manos de grupos políticos, particularmente del Partido Comunista. Eso lo tenemos, pero tremendamente claro. Pero el modelo alternativo que proponen siempre termina siendo malo. Y yo quiero solamente señalar la decadencia enorme que han tenido los colegios emblemáticos en general. Pero ¿qué sucede hacia adelante? Sobre todo desde que el grupo que hoy día nos gobierna, empezó a señalar que había la educación. Yo quiero retrotraerme al menos un lustro o una respecto del Barros Arana, del Instituto Nacional y de los puntajes que tenían, hasta que estas personas que hoy día nos están gobernando empezaron a señalar que acá había un problema educacional. Hoy día esos colegios que eran ascensores sociales, Julio fue parte también de ellos, presentan rankings que nunca antes habían presentado. Pero ¿qué pasa hacia adelante? No se toma conciencia finalmente de la tamaña catástrofe que esto va a significar el día de mañana, en peores empleos, menores salarios, mayores desigualdades. Se ha hablado tanto de las brechas, de cómo se agranda la brecha o cómo acortamos la brecha. Hoy día finalmente aquellos que van a colegios particulares pagados, ¿verdad?, aquellos que tienen la disposición de más dinero finalmente para poder evitarse lo público, se lo logran evitar, porque también aquel modelo mixto, aquel modelo que podía generar una conversación entre el mundo público y las organizaciones sociales, que eran finalmente particulares subvencionados, este mundo de personas de extrema izquierda ha hecho lo posible por tratar de bombardearlo por todos los polos, con los resultados que estamos viendo de a poco. Lo mismo estamos viendo que va a suceder probablemente en salud, y lo mismo estamos viendo que quieren hacer también en pensiones, porque ellos no están en la lógica de reformar, de mejorar, sino refundar. Sin embargo, su modelo alternativo no muestra ningún resultado positivo en ninguna parte ahí donde se aplica. Entonces, creo que nosotros no solamente tenemos que pensar en el resultado marginal de este año, de lo que sucedió con el CIMSE, con la pandemia, sino pensar a 10 años plazo, porque la tragedia que tenemos en materia educacional y cómo va a repercutir aquello en materia laboral en las personas que hoy día la están sufriendo, va a ser algo que le puede costar al país mucho en términos de alcanzar aquellos estándares de país desarrollado a los que finalmente anhelamos. Estamos conversando, queridos amigos, con Julio Isamit, con Luciano Cruzcoque y Paz Charpentier, acá en el 92.1 FM. Vamos a hacer una breve pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier y con Julio Isamit. Quiero leer una declaración muy reciente del presidente Boric en un tema que yo sé que además es de particular interés del senador Cruzcoque. A propósito de la polémica que se produjo por la no participación de Chile en la Feria del Libro de Frankfurt, habló el presidente de la República recién en punto de prensa y dijo:
esta decisión no pasó por mí ni me fue comunicada oportunamente, y yo le manifesté al ministro Aguirre mi discrepancia, y después defendió el presidente porque dijo que no había mejor inversión que la inversión en cultura, dado que el ministro Aguirre había dicho que era un gastadero de plata, poco menos, que Chile participara en la Feria del Libro de Frankfurt. Más allá de la cuestión concreta o del caso particular que nos puede comentar el senador Cruzco, que lo vi en redes sociales con su opinión, ¿en qué gobierno serio el presidente de la República sale a dar puntos de prensa discrepando abiertamente a sus ministros y los ministros tomando decisiones, digamos, que después van a ser contradichas o criticadas por el mismo presidente en los medios de prensa? Sí, es un desorden, una incompetencia, una falta de prolijidad que es realmente sorprendente y que no termina. O sea, no es que la comunidad diga, ya, bueno, coordinémonos. No, aquí da lo mismo. Esto es realmente la hueca en pelota. El presidente de la República, es muy raro que salga públicamente a quitarle el piso una decisión a un ministro. ¿Qué hace este ministro ahora? Oye, si el ministro ha denunciado que esto costaba 8.000 millones, la pregunta de fondo es, ¿qué otro tema? O sea, si el ministro de Cultura no le llevó este tema al presidente, ¿qué tema le lleva entonces? O sea, si quizás este ha sido el tema más importante que tenía el ministro de Cultura en los últimos meses. O sea, ¿de qué ha hablado con el presidente entonces? Y sí, evidentemente la sinceridad del presidente Boric es brutal, porque viene a reconocer delante de todo el mundo que en Cultura no sabía este tema, en Salud no sabía las camas, en Educación no sabía el resultado del CIMSE. Uno ya podría preguntarse de lo contrario, ¿qué es lo que sabe el presidente Boric? Senador Cruzco, que además fue ministro o presidente del Consejo Nacional de... A ver... Bueno, varias cosas. Yo creo que primero hay que hacer un pequeño recuento de qué significa esto. Nosotros fuimos en el 2012 a Guadalajara. Guadalajara, en términos de volumen de gente que concurre a la cita, es la más grande del mundo, ¿verdad? Pero no tiene la importancia de Frankfurt, porque Frankfurt es, además, se señala, y lo dice Mauricio Electoral en su columna, que eventualmente a la primera feria del libro que se hizo eventualmente en Frankfurt pudo haber asistido el mismo Gutenberg, ¿verdad? Porque esto se retoma en la posguerra, el año 49, pero es la feria más antigua del mundo, la con mayor tradición. Cuando tú concurres a una feria, no solamente concurre el ministerio o los editores de Chile, ¿verdad? Y ahí está la Corporación del Libro, el propio país, para de luego decirle, mira, ¿sabe qué? Mejor que no vamos. La verdad que es una vergüenza a nivel internacional. Aquí la Fundación Imagen de Chile, la Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería, la Cancillería mismo, el Ministerio de Economía, la Corfo, el Ministerio de Cultura, hacen un esfuerzo conjunto, que es un esfuerzo país, precisamente para no solamente llevar la muestra editorial, con autores, con cuentistas, con novelistas, con ensayistas, con la industria editorial completa, sino que alrededor va músicos. Nosotros, por ejemplo, en Guadalajara llevamos a los Tres, llevamos a los Jaivas, tuvimos todas las noches presentaciones, le dimos la medalla Pablo Neruda a Lucho Gatica, ni más ni menos, era embajador Roberto Ampuero y yo era ministro, y la verdad que la diferencia entre ir exclusivamente y ser invitado de honor es que todo gira alrededor de Chile, ¿verdad? Alrededor de su cultura, alrededor de su comercio, los coloquios, los seminarios, las charlas, es todo alrededor de Chile, en la mitad de Europa. Por eso se ha dicho, mire, es que son recursos que vamos a destinar para la conmemoración de los 50 años del golpe. Si querían publicidad, no hay mejor vitrina. Entonces, es un absurdo, no cuesta 8.000 millones de pesos. Eso yo quiero señalarlo, se puede hacer bastante más barato, y hay en general mucha disposición precisamente por tratar de adaptarse a la realidad de distintos países. Acá concurren en general todos los países del mundo, países pequeños que, verdad, a veces, qué sé yo, Portugal, Lituania, Islandia, han ido y no son necesariamente países ricos. Entonces, esto es la verdad que, bueno, ya rechazamos estar en Arco hace un par de años en términos de artes visuales, y ahora en Frankfurt me parece que vamos a tener problemas graves y problemas importantes en términos de cómo se inserta la cultura chilena en el mundo. Se ha hecho un esfuerzo durante 25 años en distintos gobiernos por ir a las bienales en materia de artes visuales, por ir a los distintos festivales de cine. El cine chileno, ¿verdad? El arte chileno ha obtenido premios internacionales, y es precisamente por ese esfuerzo permanente. Entonces, esto, y no me extraña que el presidente Boric no sepa, ¿verdad? Porque yo parto de la base que le hubiera dicho que no, pero tomemos en consideración que este ministerio lleva un mes en paro, ¿verdad? Ha tenido un segundo ministro que viene entrando, no tiene secretaria ejecutiva del libro desde hace prácticamente casi un año, ahora recién hace un par de meses tiene secretaria ejecutiva del libro. Entonces la gestión de aquello que se prometió de un presidente que lee poesía, ¿verdad?, ha sido realmente paupérrima en materia de cultura. La OPC,
el Observatorio de Políticas Culturales señaló, ¿verdad?, que durante el primer año no se había aprobado ningún proyecto legislativo en cultura, ¿verdad? Y la ex ministra viene de la OPC. Entonces, el mundo cultural en general está muy disconforme con algo que ellos prometieron que iba a ser muy relevante. Dicen, vamos a llegar al 1% en cultura. ¿Y de qué sirve llegar al 1% en cultura si no hay plan, no hay políticas públicas? Y la verdad que la gestión que está demostrando el ministerio en general, y no solo hablo Jaime Aguirre, que lleva apenas 2 meses, la verdad que deja demasiado que desear y comete errores garrafales. Esto es un error garrafal, casi propio de un gobierno amateur. Paz Charpentier, antes de que se nos acabe el programa. Sí, solo, miren, a mí yo tengo serias dudas muchas veces en cuanto a cómo este gobierno destina los recursos en materia de cultura, porque hemos visto cómo recursos públicos al final del día terminan en instancias de activismo ideológico por parte de este gobierno. Solo recordar el museo famoso del estallido para el Día del Patrimonio, en donde finalmente incluso se filtra un documento en donde constatan cuánto era el monto de los recursos públicos que llegaron para financiar instancias que no van en el sentido de unir a los chilenos, sino que perpetuar una división ideológica que hoy existe. Y por otro lado, yo creo que es un buen momento, aprovechando si es que en teoría al presidente le interesa en esta época de vacas flacas, proteger los recursos públicos, y se utiliza aquello como excusa para negarse a esta tremenda invitación, como bien le describía el senador Cruzcoque. Bueno, yo creo que sería un buen momento para que el gobierno, por ejemplo, levantara una iniciativa destinada a que todas aquellas corporaciones culturales a nivel nacional que reciben fondos públicos sean susceptibles de ser fiscalizadas por la Contraloría General de la República, porque a través de esa vía, la verdad es que se mal invierten un montón de recursos públicos sin ningún tipo de fiscalización, y yo creo que en época de vacas flacas bien sería valorado por la ciudadanía, y particularmente creo yo, porque estamos en este panel, una fiscalización mayor en ese sentido. Hay muchas corporaciones culturales que reciben fondos públicos. Yo recuerdo una, por ejemplo, la Corporación Teatro Regional del Biobío. A mí me encantaría conocer, por ejemplo, en qué se gasta esa corporación los recursos, porque yo he visto, y lo digo porque soy de Concepción, y aquí el senador Cruzcoque incluso fue director de esa corporación y ese teatro, pero en el último tiempo la verdad es que lo único que hacen es hacer activismo con la plata, que yo sé que es de todos los chilenos, porque uno ve la cartelera y no se condice con la promoción de la cultura de todos los chilenos, sino que única y exclusivamente de un sector político, estimado Tomás. Paz Charpentier, Luciano Cruzcoque, Julio Isamit. Lamentablemente se nos acabó el programa, 13:55 minutos, casi con 56 minutos. Le agradezco su participación y sus comentarios. A todos los que nos están escuchando, también a nuestros queridos panelistas, por supuesto las introducciones de Julio muy valiosas para que Paz Charpentier pudiese matar ahí con buenos argumentos. Me alegra mucho poder dar el marco conceptual para que la Paz Charpentier pueda hacer un análisis más profundo. Oye, puedo mandar un saludo de feliz cumpleaños a Ricardo Delgado, quien me ayuda con mi canal de YouTube y todo. Le mando un tremendo saludo a Ricardo. Y ya que estamos en cumpleaños, saludo también a Bego Fernández, la señora José Francisco Lago, que ya está de cumpleaños y día, así que un gran abrazo. Este es mi regalo, así que espero que lo valore. Y obviamente un abrazo para Jaime Tagle también. Jaime Tagle también, que hace... se acuerda de Tito Tagle, pero yo voy a cumplir con el honor de acordarme de Tito Tagle, para que alguien lo celebre. Hoy día está la celebración de cumpleaños de Tito Tagle. Dirección tanto, ¿te imaginas? Entiendo que un coloquio, un seminario, un encuentro, que Tito Tagle es un académico, un intelectual, sí. Oye, ya. Que estés muy bien, querido amigo. Gran fin de semana. Que es la 92.1 YN Deportes en Agricultura. Nos reencontramos el lunes para más nuevas voces en Agricultura. Chao, chao. Que esté muy bien.